Estimados estudiantes, por motivo de fuerza mayor, me veo en la obligación de realizarles esta clase por esta vía asincrónica, debido a que el día de mañana lunes, lunes 24, no podré hacer la clase en el horario habitual, porque tengo una cita al médico, así que por favor les pido su comprensión y que esta clase la puedan aprovechar y estudiar de manera asincrónica. Esta clase tiene relación con lo que tiene que ver con la coroide, como ven acá. Sabemos que es una estructura bastante importante dentro del globo ocular y merece también su estudio a través del OCT. Entonces, lo primero que debiéramos entender es tratar de ubicarnos y saber a qué estructura ocular corresponde la coroide, dónde se encuentra, con qué limita, qué funciones cumple. Básicamente lo que nosotros queremos saber es por qué es importante medirla. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la coroide proviene del tracto uveal, que sabemos que es la capa vascular pigmentada del globo ocular, que está conformada principalmente por el iris, el cuerpo ciliar y la coroide, que es la estructura que nosotros vamos a estar midiendo. Y esta se compone por numerosos vasos sanguíneos, un número variable de melanocitos, nervios y tejido conectivo que les va a servir como soporte. La uva anterior, como les dije, se constituye por el iris y el cuerpo ciliar. En cambio, la uva posterior está compuesta principal y únicamente por la coroides. ¿Ya? Entonces, como les dije, acá tenemos las distintas capas de la retina, ¿ya? Y las capas que tienen o las túnicas que envuelven el ojo. Por tanto, tenemos que fijarnos muy bien en lo que es la uvea y la estructura que vamos a estudiar, que es la coroides. Ahora, ¿qué es la coroide? ¿Qué sabemos de la coroide? Bueno, básicamente sabemos que la coroide es una capa vascular de forma esférica, pigmentada, que está relacionada externamente con la esclera e internamente con el epitelio pigmentario retinal. Su porción anterior limita con el cuerpo ciliar y se extiende hasta posterior, hasta el canal escleral del nervio óptico. La relación que mantiene con la esclera se va a efectuar a través de un espacio que nosotros vamos a denominar supracoroideo, a modo de una especie de cavidad virtual. Y la relación estrecha que tiene con el EPR, o con el epitelio pigmentario retinal, es a través de la membrana de Bruch. Y esto va a hacer que constituyan una adhesión íntima y muy firme. Y ahí tenemos la coroide. Fíjense en las imágenes de OCT que les voy a mostrar el por qué están invertidas. ¿Ya? Vamos a ir analizando la razón por qué al principio de estas imágenes de la coroide aparecen invertidas. Pero antes de meternos en eso, tenemos que saber la histología de la coroide. Básicamente se distinguen 4 capas que componen la coroide. Desde exterior a interior tenemos la supracoroide, la capa vascular estromal, la coriocapilar y la membrana de Bruch, que es la que va a estar internamente relacionada con el epitelio pigmentario. Ahora, ojo, si hablamos de la concentración de oxígeno que hay dentro de la coroide en relación a la concentración de oxígeno que hay entre una arteria y una vena en la coroide, es muy pequeña. La diferencia de concentración es de un 3 a un 4%. En tanto, la concentración de oxígeno en los vasos de la retina, la diferencia que hay entre vena y arteria es de un 38%. ¿Qué significa esto? Significa que la concentración de oxígeno dentro de la coroide excede las necesidades de las que requiere. Y esto nos da un cierto margen de seguridad a la retina externa y al epitelio pigmentario retinal en condiciones cuando ocurren patologías. Entonces, el tener una coroide sana habla de una buena concentración de oxígeno. Recuerde que la capacidad metabólica que tiene, o la función metabólica que tiene el epitelio pigmentario retinal en relación a la segregación o a comerse los elementos externos de los fotorreceptores, es importante la cantidad de oxígeno que ellos brindan. Recuerden que los procesos oxidativos que ocurren ahí son bastante altos. Y cuando esa alteración o esa maquinaria empieza a fallar, es cuando empiezan a aparecer las diferentes enfermedades que tenemos, como por ejemplo la degeneración macular y la edad. Entonces, fisiológicamente, una de las principales funciones
evidente de la coroide, si tenemos tanta concentración de oxígeno, es efectivamente aportar oxígeno y glucosa a las capas más externas de la retina, fundamentalmente al sector, que son metabólicamente más activos, los fotorreceptores y el epitelio pigmentario retinal. Recuerden que más del 70% de toda la sangre del globo ocular puede ser hallada en la coriocapilar en cualquier momento. ¿Okay? Es súper importante que entendamos eso. O sea, la estructura coroidal, este es un colchón prácticamente de sangre que permite nutrir las estructuras más externas de nuestra retina. Ahora, las funciones de la coroide tiene varias, ¿ya? Pero se piensa que el flujo sanguíneo de la coroide podría, por un lado, ayudar a mantener la regulación de la presión intraocular y por otro, tener una acción termorreguladora. ¿Mediante qué? Mediante la disipación de calor generado durante el proceso de fototransducción. Recuerde que la sangre está corriendo constantemente. También previene el sobrecalentamiento de la retina externa durante la exposición a luz brillante y, por otro lado, también calienta las estructuras intraoculares que pueden enfriarse por la exposición con el medio externo en condiciones extremas. Ahora recuerden, la coroide está casi en todo el globo ocular. Es alto lo que es mucho lo que abarca en extensión. Recuerden que limita con la hora serrata y el cuerpo ciliar. Entonces está cubriendo casi completamente todo el globo ocular. Y recuerden que forma parte de la uvea. Y la uvea no solamente, la uvea está completamente en todo el ojo. O sea, sabemos que la uvea tiene una porción anterior, intermedia y la coroide. O sea, entonces por eso se piensa en estas funciones termorreguladoras. Ahora, la coroide puede sufrir cambios con la edad, disminuyendo en su grosor y se asocia también, y esta es la parte importante que nos convoca, es que se asocia a la fisiopatología de diferentes enfermedades que afectan la retina, como la degeneración macular, la central serosa, alta miopía, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, dado que el cambio coroideo tiene un papel importante en el desarrollo y progresión de varias enfermedades, entonces resulta importante estudiar el espesor de la coroide, que refleja estos cambios coroideos y que nos van a proporcionar información muy útil para empezar a dar diagnósticos clínicos más claros. De hecho, en la actualidad, el grosor de coroides se llama como el grosor paquicoroideo. O sea, vamos a hablar en terminología de la paquicoroide, o sea, del grosor de la coroide, porque es importante medirlo, ¿ya? Y van a darse cuenta que los diferentes equipos de OCT permiten hacer estas mediciones de la coroide. Si bien hasta el día de hoy, por lo menos yo no he visto ningún algoritmo que me permita medir la coroide o hacer una especie de mapeo de la coroide. Sin embargo, igual nosotros podemos medir vía calipers los grosores coroideos y así hacer una medición tanto cuantitativa como cualitativa de la salud coroidal. Vamos por parte, entonces. La supracoroide sería la interfaz entre, o este espacio virtual que existe entre la coroide y la esclera. Es una zona de transición compuesta por finas fibras interconectadas lamelares que se unen a la coroide y a la esclerótica. Mide alrededor de 30 micras de grosor y hacia anterior la supracoroide se continúa con el espacio supraciliar y hacia posterior se extiende hasta el nervio óptico y externamente elimina con la lámina fusca. Ahora, veamos hasta dónde llega la vasculatura coroidea y de dónde proviene. Entonces sabemos que tenemos nuestra arteria oftálmica, ¿ya? Que tiene un tronco común que llega hasta la arteria central de la retina y la que se separa antes de entrar a la retina, la arteria ciliar medial. Y de las mediales tenemos las arterias ciliares posteriores cortas y las arterias ciliares posteriores largas, ¿cierto? Este sector, estas arterias que son mediales, van a irrigar todo el sector nasal de mi retina, ¿cierto? La coroide del sector nasal, la papila, la coroide del sector nasal anterior y el segmento anterior, por la anterior larga. Y las ciliares, arteria ciliar lateral también tiene dos, se divide en dos, en las ciliares posteriores cortas y las arterias ciliares posteriores largas, que también son dos. Y estas van a irrigar todo el sector temporal de la retina, la coroide del sector temporal, los 2/3 posteriores, la papila, los capilares, la coroide y el segmento anterior. ¿Ya? O sea, esa es más o menos todo lo que abarca la irrigación de la coroide, o sea, prácticamente todo el ojo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que se forma una anastomosis
por las arterias coroidales, que se llama el círculo de Singer-Haller. Como les dije, se forma por la rama de las arterias ciliares cortas posteriores nasales y temporal, que van a formar, que muy a menudo, dependiendo de la anatomía de cada persona, pero muy a menudo forman este anillo alrededor del nervio óptico. Las ramas coroides piales y recurrentes originadas de esta anastomosis irrigan el nervio óptico y la porción retrolaminar y la coroide peripapilar en forma trapezoidal. ¿Ya? Ahora, las coriocapilares o los capilares de la coriocapilar miden alrededor de 20 y 50 micras de diámetro y van a suministrar oxígeno y nutrientes a la membrana de Bruch y al tercio exterior de la retina. Los lóbulos a menudo incompletos varían en su configuración geométrica con 3 a 6 lados y que van en la zona de 420 a 600 micras y a los 800 y las 1200 micras. La coreo capilar consta de una capa continua de células endoteliales fenestrada rodeada por una membrana basal similar a lo que ocurre con otros capilares viscerales, ¿ya? O sea, básicamente las fenestraciones circulares van a medir entre 60 y 80 nanómetros de diámetro, se cubren con una membrana delgada que consiste en una capa de citoplasma con un engrosamiento central de 30 micras, ¿ya? Y evidentemente la coroide es la que nos va a entregar los nutrientes en la capa posterior de nuestra retina. Vamos con la membrana de Bruch. Es la capa más interna de la coroide. Es una delgada lámina acelular bien delimitada que se encuentra entre la retina y la coroide y se extiende desde el nervio óptico hasta la hora serrata y desde interior a exterior. Y esta membrana está formada por 5 capas principalmente. Primero tenemos una membrana basal del epitelio pigmentario de la retina, tenemos una zona interior de colágeno, tenemos después una capa de tejido elástico, una zona exterior de colágeno y después la membrana basal de la coreo capilar. Esto si lo vemos desde el punto de vista histológico, ¿ya? A los CT no lo vamos a ver, lo estamos viendo desde el punto de vista de, la histología. Ahí están las 5 capas. ¿Ok? Recuerden que la nombramos desde el contacto que tiene con el EPR, la membrana de Bruch, que sería la membrana basal, después la colágena interna, después la capa elástica, después tenemos la capa colágena externa y después la membrana basal del endotelio de la coreo capilar. Ahora, en un estudio morfométrico de la membrana de Bruch, la coreo capilar y la coroide se realizó por Ram Ratan y colaboradores en 21 ojos obtenidos a partir de pacientes que van desde los 6 a los 100 años de edad con máculas normales. ¿Qué mostró este estudio? Mostró que los resultados revelaron que el espesor de la membrana de Bruch aumenta en pacientes con máculas normales de 135% entre la primera y décima década de la vida. O sea, lo que vamos viendo es que la membrana de Bruch se va aumentando a medida que van pasando los años. ¿Ya? Eso también es una observación que tenemos que tener en nuestra cabecita. Fíjense acá, nuevamente estamos viendo que nuestros OCT se encuentran invertidos para poder estudiar toda esta zona que es la zona de la coroides, ¿ya? Y básicamente aquí nos está mostrando la interfase que hay entre la coroide y la esclera, la membrana de Bruch, el EPR y lo que corresponde a la coroides. Bueno, el estroma coroideo o el estroma de la coroide es relativamente escaso debido a que la mayor parte del volumen está ocupado por los vasos sanguíneos. ¿Ya? Las células que están comprendiendo este espacio son los melanocitos. Tenemos el fibrocito, que es la célula no pigmentada más común encontrada en la coroide, y en una coroide de un paciente sano se van a observar células no pigmentadas ocasionalmente, incluyendo macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y mastocitos. Bueno, ahí tenemos el famoso círculo de Singer-Haller por la anastomosis de las arterias ciliares, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, la inervación de la coroide está inervada principalmente por los nervios ciliares posteriores largos y cortos, y los dos nervios ciliares largos surgen del nervio nasociliar, una rama de la división oftálmica, la B1, del nervio trigémino,
y el nervio quinto craneal, y llevan fibras sensoriales de la córnea, el iris, el músculo ciliar al ganglio trigémino. Ahora, esto es una pregunta que me hubiese gustado hacérsela en clase, pero ¿de qué manera nosotros podemos visualizar o estudiar la coroide? ¿De qué forma en la actualidad o qué equipos tecnológicos nos permitirían estudiar la coroide de manera exacta? Bueno, básicamente son varios. Antiguamente nosotros podíamos estudiarlo por medio de la ecografía, pero como hemos visto en las clases de biometría, la ecografía, si bien nos permite estudiar el globo ocular completo, la resolución que posee no es tan buena como para ir distinguiendo cada una de las estructuras que hemos mencionado anteriormente. También tenemos, por otro lado, o por otra parte, la angiografía, que la angiografía nos permite estudiar de manera dinámica el flujo de un colorante que pasa a través de los vasos sanguíneos y por ende podemos estudiar los vasos sanguíneos que componen el globo ocular. Ahora, la fluoresceína tiene ciertas limitaciones en base al estudio de la coroide. ¿Cuándo se puede estudiar la coroide? Precisamente cuando no tenemos una capa importante que nos permita visualizar la coroide, que sería el epitelio pigmentario retinal. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario retinal funciona como una barrera natural. Por tanto, la coroide no debería ser visualizada en una angiografía si es que mi epitelio pigmentario retinal está indemne. Por tanto, si yo veo vasos coroideos en mi angiografía, probablemente es porque tengo una alteración a nivel retinal que me generó la pérdida de epitelio pigmentario retinal, como lo que ocurriría, por ejemplo, en un estafiloma, ¿ya? Y eso es lo que angiográficamente nosotros llamamos como efecto en ventana. ¿Por qué? Porque estamos viendo detrás de una capa que no se debería ver. Ahora, sí hay un medio de contraste en particular que permite estudiar la coroide, ¿ya? Y este medio de contraste se llama indocianina o ICG, que básicamente nos permite estudiar cómo circula un medio de contraste por exclusivamente los vasos coroideos. Ahora, evidentemente, el OCT nos ha cambiado la perspectiva de estudiar y de observar los ojos desde el momento de su creación, o sea, desde el año 91 que el OCT nos está cambiando los paradigmas de observación y está agregando una cantidad de información importante para aportar al diagnóstico de las diferentes patologías que tenemos en la actualidad. No solo a nivel de la retina, como estamos viendo ahí, sino que también nos ha permitido explorar el polo anterior como nunca lo habíamos visto y ahora en la actualidad, gracias a los trabajos de los señores Margolis y Spire, podemos estudiar también el grosor coroideo. O sea, podemos, por medio del OCT, por este instrumento de reflexión de la luz, estudiar nuestro globo ocular completamente. Y las tecnologías más modernas ya nos están permitiendo estudiarla de una manera nunca antes vista. Ya les he mencionado que los equipos de OCT se están utilizando para el polo anterior, para hacer topografías corneales, y también los equipos OCT, ni hablar de todos los beneficios que traen para el polo posterior, espacio del vitrio retina, la retina y también la coroide, ¿ya? Y sin lugar a duda, el OCT llegó para ir modificando todo lo que son los paradigmas de la oftalmología, porque incluso están puestos en los láser de femtosegundo para dirigir una cirugía de cataratas, ¿ya? O ir midiendo lo que es el epitelio corneal para una cirugía refractiva. O sea, el OCT en oftalmología es primordial. Ahora, ¿qué equipos me permiten evaluar la coroide? Básicamente en el mercado, prácticamente todos. Todos los equipos que son Spectral Domain me permiten estudiar la coroide. O sea, sacamos el Time Domain, si sacamos el Stratus de las tecnologías nuevas hacia adelante, desde los Spectral Domain o Fourier Domain, todos estos equipos me permiten estudiar coroide. Básicamente lo que hacen cada uno de los equipos es ir cambiando las formas de adquirir dependiendo de la tecnología que tengan. Por ejemplo, el único equipo que me permite estudiar coroides con un solo clic, o sea, coroides, pero también visualizando tanto el vitrio
retina y coroide es los equipos de Topcon, llámese el Drio CT1 de Topcon o el Atlantis de Topcon. ¿Ya? Los equipos de Topcon, que son SwapSearch, son los únicos que me permiten hasta ahora estudiar en un plano completo el vitrio, la retina y la coroide. Sin embargo, todos los otros equipos que son Spectrum Domain y que tienen una longitud de onda más corta, a diferencia de un SwapSearch, también me permiten estudiar coroide, pero estas la hacen con un truco, entre comillas, una forma de adquirir las imágenes. Y aquí se las voy a mostrar yo. Y esa forma tiene que ver con lo que ustedes habían escuchado o han escuchado a lo mejor de otros profesores del formato EDI, ¿ya? Que tanto Zeiss como Heidelberg tienen el componente de EDI. Los otros equipos le llaman medición de coroide como tal, pero tanto Zeiss como Heidelberg le llaman como EDI, que es la herramienta que me va a permitir estudiar la coroide o visualizarla con mejor nitidez o mayor resolución. Ya, fíjense acá en estas son dos pantallas de dos diferentes equipos. Uno que sería el equipo de Zeiss, ¿ya? Y ahí tiene la viñeta para colocar EDI. Y el otro que es el Spectralis de Heidelberg, que aquí tenemos la viñeta para colocar EDI. Si se fijan, básicamente ambos tienen lo que denominaron EDI, que significa Enhanced o mejoramiento Deep de profundidad imagen, de la imagen. O sea, el mejoramiento de la imagen en profundidad. ¿Ya? Básicamente lo que hacen estos equipos, antiguamente no estaba EDI, pero de igual forma se podía estudiar la coroide. Y es ahí el por qué nosotros les mostrábamos las imágenes al revés. Yo se lo voy a mostrar, me parece que una imagen más adelante le tengo la explicación. Pero fíjense acá lo que les quería mostrar, que desde el advenimiento del OCT, las publicaciones de coroide fueron aumentando a través del tiempo. Y cuando tuvo su auge, precisamente cuando empezaron a salir estos equipos Spectral Domain, llegando incluso en el 2012 con la cantidad de publicaciones que hay de coroide. Y hasta el día de hoy sigue siendo un campo importante de investigación debido a las mejoras que estamos teniendo con los equipos. Ni hablar ahora con el AngioCT, que básicamente podemos hacer un mapeo de las estructuras retinales vasculares, no solo de la retina, sino que también de la coroide. Ahora, aquí está la explicación de Eddie, que era lo que les quería mencionar. ¿Cómo se obtienen las imágenes de coroide con UCT? ¿Se acuerdan que yo le hablé, cuando hablamos de los equipos de SwapSearch, del zero delay? Que el zero delay es la zona donde mejor o donde mejor resolución tienen las imágenes de OCT. Entonces, nosotros cuando queremos enfocar la retina, evidentemente vamos a estar con nuestro zero delay enfocado en la retina. Y para estudiar coroide, que era lo que hacían todos los otros equipos, básicamente lo que hacían era disminuir la distancia de trabajo, o sea, disminuir la distancia del equipo al ojo del paciente para que la imagen se invirtiera y el zero delay cayera en la coroide. Por eso las imágenes al invertirla se ven mucho mejor o mucho más enfocadas en mi coroide. Ahora, ¿qué pasaba? Evidentemente que estábamos con la imagen retinal al revés. Por tanto, ¿qué hicieron los investigadores? Fue crear un software, o sea, fue modificar el software para que en vez de quedar al revés, la dejaran nuevamente al derecho, o sea, al modo que nosotros entendemos la visualización de la retina, pero con un mayor enfoque a nivel coroideo. Por tanto, las estructuras que estaban ante la coroide, como es la retina y el vitrio, pierden un poco su visualización. Más que su visualización, pierden un poco el contraste, porque el contraste va a estar más dado hacia la coroides. ¿Ya? Y eso es lo que hacíamos con el zero delay. Ahora, como dirían en un programa radial, ¿qué se estudia con la medición de la coroide? ¿Qué nosotros vamos a ganar con la medición de coroide? ¿Es tan importante estudiar la coroide para ir distinguiendo las diferentes, la fisiopatología de las diferentes enfermedades que pudiesen estar afectando la coroide? Bueno, aquí vamos a determinarlo con muchos estudios que han salido y que son bastante importantes y más o menos llegan todos a la misma conclusión. ¿Ya? Fíjense que ahí hay dos coroides en dos ojos que se ven bastante normales, pero una coroide más gruesa que la otra. ¿Ya? Vamos a ir vamos a ir revisando algunos estudios que han salido hasta la fecha.
Como lo dije, los primeros estudios fueron del señor Margulis y Spide, en donde ellos revisaron 60 ojos con un promedio de edad entre los 50,5 años y el rango etario fue de los 19 a los 85 años. Y ellos determinaron que el promedio del grosor subfoveal era 287 milímetros y con correlación negativa con la edad. ¿Qué quiere decir eso? A mayor edad, más delgado; a menor edad, un poquito más grueso. ¿Ya? Ese fue el estudio o las conclusiones que llegaron Margulis y Spire. Luego llegaron los japoneses, ¿ya? Que estudiaron 86 ojos de la población exclusivamente japonesa. Y ellos promediaron más o menos que el grosor subfoveal va de las 354 más o menos 111 micras. O sea, si comparamos el de Spire, está más o menos dentro del rango de lo que Spire decía, y con un más o menos 111 micras, o sea, 111 para abajo y 111 para arriba. La edad promedio de ellos sí, fíjense, la edad promedio del otro eran 50, acá la edad promedio era 34,9. O sea, eran pacientes un poco más jóvenes, probablemente por eso le salió un poco más grueso el grosor. Acuérdense que Spire decía que el grosor tenía una correlación negativa, o sea, a mayor edad más delgada, a menor edad más gruesa. ¿Ya? Y aquí fíjense en la edad promedio. Por eso probablemente teníamos esta gran variabilidad, porque recuerden, 111 micras subfoveales es harto, esta gran variabilidad o esta gran desviación estándar del valor promedio, que eran 354. ¿Ya? Y encontraron nuevamente una correlación negativa entre el grosor coroideo y la longitud axial. O sea, Spidey ya había encontrado una relación o una correlación negativa entre la edad, ¿cierto? O sea, mientras más viejos, más delgada la coroide. Y acá también, mientras más grande el ojo, más delgada es la coroide. O sea, es otro punto a tener en consideración dentro de lo que es la coroide. O sea, aquí vamos a ir agregando más cosas o más información que nos va a ayudar a ir detectando las diferentes situaciones que podemos tener en diferentes patologías. Otro estudio, nuevamente me parece que estos eran japoneses igual, o chinos, no me acuerdo el que estudió esto, el que lo lideró, pero lo estudió la población danesa, en donde fíjense nuevamente promediaron 342 micras, muy parecido al estudio de los japoneses, con más o menos 118 micras subfoveales. Pero fíjense acá de nuevo, la edad media era 24,9, o sea, eran bien jóvenes. Y acá lo que querían básicamente correlacionar, porque la edad era promedio de 24,9 años, pero con más o menos 2,6 años de diferencia, o sea, el promedio de edad estaba entre los jóvenes entre los 22 y los 27 años, o sea, eso es lo que querían buscar diferencias más que nada entre hombres y mujeres. Y ahí lo que se observó es que se encontró que el 18% del grosor coroideo es mayor en los hombres que en las mujeres, o sea, por, por, por sexo nosotros podríamos también tener ciertas diferencias de grosor. Otro estudio más del 2011, en la población china, donde estudiaron 420 ojos, el promedio, fíjese acá, el grosor fue de 294,63, pero fíjense acá, aquí lo separaron por edad. En menores de 60 años y mayores de 60 años, el promedio fue de 196,52. Entonces, nuevamente, nos dimos cuenta, ya desde Spider se había notado que había una disminución del grosor o una correlación negativa entre el grosor de la coroides y la edad. O sea, a mayor edad, más delgada la coroide. Acá ellos lo comprobaron. Y con esto se dieron cuenta que la edad es un factor crítico para el estudio de los grosores coroidales. O sea, aquí lo demostraron y quedó patentado. Entonces, el rango de la coroide, si lo vemos desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de los estudios que hemos visto hasta ahora, va entre las subfoveal, estamos hablando del rango coroidal subfoveal, va entre las 200 a las 350 micras. Y vemos que dentro de todos los estudios que vimos hasta ahora, que a medida que va avanzando la edad del ser humano, la coroide se va adelgazando y que también existen diferencias entre el sexo. O sea, sabemos que los hombres tienen una coroide más gruesa que las mujeres. Y también el otro estudio que nos da como conclusión es que a mayor largo axial, menor grosor coroideo.
faltarían estudios de la raza. O sea, yo sé que hay estudios, así que yo lo invito a buscar esos estudios para ir determinando si la raza nos va a dar un grosor coroideo diferente. ¿Ok? Ahora, fíjense en esta imagen. En esta imagen yo tengo un OCT de un paciente que se ve normal, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos el zero delay enfocado en esta zona, en mi retina. Ven que se ve parte de un poquito del vitro, que hay algunas interfaces vitro-retinales que se ven en el OCT, se ve en mi retina bastante bien, pero en la coroide no puedo saber dónde termina, ¿cierto? Ahí a ciencia cierta no podemos saber dónde termina, podemos esbozar o determinar que va desde el EPR hasta más o menos por acá, y podemos creer que la coroide tiene este grosor. Sin embargo, si nosotros utilizamos esta configuración de invertir la imagen, o sea, de acercar o de disminuir la distancia de trabajo entre el equipo y el ojo del paciente, nosotros vamos a poder tener una mejor visualización de la coroide. Así, aquí efectivamente ya sé dónde empieza y dónde termina. Pero fíjense que todas estas alteraciones del vitrio se borraron. Claro, porque la tensión o el zero delay está enfocado aquí. Por eso yo puedo obtener mi mejor visualización de la coroide. Entonces, ¿qué es lo que hace EDI? Bueno, la modalidad de EDI para los equipos tanto Zeiss como Heidelberg es básicamente invertir la imagen para que quede derecha, para que quede como nosotros nos colocamos. Si no tuviéramos EDI, nosotros teníamos que estudiar la coroide de esta forma. Pero como tenemos EDI, al apretar EDI nosotros disminuimos la distancia de trabajo, el equipo se acerca, uno se acerca un poquito más y podemos visualizar perfectamente mi coroide. Ahora, ¿cuándo tenemos que estudiar la coroide? ¿O qué vamos a encontrar en un CT de coroide normal? Bueno, ya evaluamos los diferentes estudios que me iban mencionando cuáles son los cambios. O sea, sabemos que la coroide, mientras más jóvenes, más gruesa, mientras más viejos, más delgada, diferencia entre hombres y mujeres y diferencias con el largo axial. Por lo tanto, tenemos que evaluar las características anatómicas de la coroide. ¿Ya? Y tenemos aquí básicamente dos capas de la coroide, fíjense acá. Tenemos una capa de vasos medianos, o sea, de pequeños vasos que sería la coroide capilar, vasos medianos que sería la capa de Sattler, y los vasos más grandes que sería la capa de Haller. ¿Ya? Recuerden que la coroide va desde la membrana de Bruch hasta el espacio supracoroideo, que es este espacio virtual que existe entre la coroide y la esclera. ¿Ya? ¿Qué cosas vamos a evaluar de la coroide? Bueno, básicamente vamos a evaluar su convexidad. O sea, sabemos que nuestra coroide en estado normal es convexa. Esa es la forma que tenemos de la coroide, es convexa. O sea, cualquier alteración en la forma ya nos hablaría de un ojo que no es normal, o que puede tener una patología, o que tiene una modificación anatómica importante, como en el caso del alto miope. Entonces, ¿cuáles van a ser, creen ustedes que van a ser las aplicaciones de la coroide en la clínica? Bueno, tiene muchas aplicaciones en la clínica diaria. Fíjense acá, tenemos dos patologías, bueno, aquí tres patologías, ¿ya? Fíjense que en las tres patologías la coroide tiene un grosor diferente, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo diferentes estudios en donde se aplicaron estos conceptos de coroide y empezaron a detectar ciertos, ciertas modificaciones morfológicas de la coroide que permitían relacionarlo con la patología que se les muestra. Ahí ustedes ven tres patologías diferentes. Vemos una central serosa, vemos una alta miopía con una membrana muscular clásica y vemos una degeneración macular ligada a la edad seca, ¿cierto? Ok, sigamos. Vamos estudiando cada una de estas enfermedades. Vamos por la primera, que es la central serosa. Acá se estudiaron en este estudio de estos señores, esto de dónde era, pum, 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 pum. Bueno, Spider, Margolis y Mura, ya los mismos señores que hablaban de la normalidad de la coroide como la expresión, también la estuvieron en patología. Aquí tuvieron 28 ojos de 19 pacientes. 16 pacientes tenían una coroidopatía retinal central serosa crónica, 12 tenían la enfermedad bilateral, y el grosor promedio en estos pacientes fue de 505 miligramos. Y otra cosa que le llamó la atención es que el grosor es significativamente mayor que en ojos que son sanos, más o menos de la misma edad. O sea, ¿qué nos vamos a encontrar en un paciente con una central serosa? Va a ser una coroide gruesa. Y acá otro estudio de central serosa con otros señores.
Y aquí demostraron que en 32 ojos de 16 pacientes vieron que el grosor coroideo promedio en un ojo afectado va promedio de las 470 micras y el ojo sano de 413 micras. O sea, vemos que el ojo afectado va a tener una coroide un poco mayor, pero sigue siendo una coroide sobre los valores normales que hemos visto anteriormente. O sea, si correlacionamos todos los estudios que vimos anteriormente, nos damos cuenta que la coroide en pacientes con central serosa es mucho más gruesa. Por lo tanto, esto es una evidencia que apoya la teoría que la central o la coroidopatía retinal central serosa puede estar causado por el aumento de la presión hidroestática de la coroide. Ya, busquen esos estudios. Ahora, una cosa interesante que hay que ver es que en los pacientes que este grosor coroideo, perdón, que este desprendimiento de la retina desaparece, no hay una disminución significativa de la coroide. ¿Ya? Entonces ahí eso podría explicar también por qué se hace tan crónica la enfermedad. A lo mejor va por el lado de la coroide como lo han pensado. En la retinopatía diabetes existirá un papel, oh chicos, está temblando en este momento. Vamos a esperar un poquitito acá. Voy a ver si mi señora se asusta o mi hijo se asusta. Y seguimos con la información o con esta clase que estoy haciendo. Me parece que ahí paró. Ya, sigamos entonces. En la retinopatía diabética existirá un papel importante del estudio de la vasculopatía coroides en la patogénesis de la retinopatía diabética. Entonces, vamos a ver que diversas anomalías de la coroide se han reportado en los pacientes que han tenido retinopatía diabética. Primero, podría haber una obstrucción de la coroide capilar, podría haber una degeneración vascular, podrían encontrarse aneurismas de la coroide y también neovascularización de la coroide. Ahora, cosa importante es que en los pacientes con retinopatía diabética se ha reportado un adelgazamiento central de la coroide en todos los tipos de ojos diabéticos. O sea, cuando tenemos un paciente diabético y hacemos un OCT, vamos a encontrar que su coroide va a estar reducida en relación a una población más normal. ¿Ya? Entonces tenemos los pacientes con retinopatía diabética en donde se estudió y se fue clasificando en relación a las diferentes signos diabéticos que tienen estos pacientes. Tenemos que con pacientes que tienen exudados, ojos exudados, la coroide tiene un grosor más o menos de 205 micras, con microneurisma 208 micras y con edema maculares y estudio el promedio es de 211 micras. Y si tenemos en consideración que el grosor coroideo subfoveal va más o menos en las 327 micras, ¿ya? Entonces, podríamos especular o se podría pensar que la coroide más delgada indica una reducción general del flujo sanguíneo en la coroide, por tanto, podría explicar un poco la fisiopatología también de las alteraciones diabéticas en esos ojos. Entonces, es probable que la disminución del espesor de la coroide puede estar relacionada con la hipoxia en el tejido de la retina, debido a que la coroide es la principal fuente de nutrición para el epitelio pigmentario retinal y las capas externas de la retina. ¿Ok? Acá tenemos el estudio, o sea, tenemos diferentes pacientes con retinopatía, con diferentes grados de retinopatía diabética y vemos que el grosor de la coroide está un poco adelgazado. ¿Ya? Tengo un ejemplo. Hay una tesis en la universidad, no recuerdo el nombre de la estudiante, pero que hizo un estudio bien completo de análisis de la circulación coroidea y la medición de la coroide con dos equipos. Precisamente fue con el Spectralis y con el equipo de SAIS. Así que sería interesante que ustedes le pudieran echar un vistacito a esa tesis para poder quedar un poco más o que tengan un mayor entendimiento de lo que es el estudio de la coroide, porque de verdad es importante. De hecho, van a ver cuando sean egresados y vayan a diferentes cursos, van a hablar de la paquicoroide, de los grosores paquicoroideos. Y de esa forma ustedes van a tener una mejor visualización y van a tener más poder de entendimiento de todo lo que se viene, porque esto llegó para quedarse y para
ir estudiándolo más. Fíjense que también tenemos una particular atención en lo que es la degeneración macular o la relacionada con la edad. ¿Por qué? Porque el grosor de la coroide tiene mucho interés porque las anomalías de circulación coroidal se han planteado como hipótesis para contribuir al desarrollo de estas enfermedades. Y se sabe que a medida que avance la edad, y eso ya lo vimos en los estudios diferentes, el grosor de la coroide va disminuyendo. Por tanto, la circulación coroidea podría desempeñar un papel muy importante en lo que es la fisiopatología de la degeneración macular ligada. Y aquí lo vemos, o sea, aquí vemos esta paciente, se ve una angiografía y un OCT, en donde vemos cómo la coroide se ha adelgazado. Y además, evidentemente, el daño que hay en el EPR. O sea, no tenemos EPR, el CR está totalmente irregular e incompleto, y vemos el efecto transmisión que ocurre en microide hacia atrás. Y vemos el grosor coroideo que está totalmente disminuido. Ya, por eso es importante el estudio de la coroide. Aquí en esta imagen estamos viendo un paciente con degeneración macular, con una membrana neovascular, ¿cierto? SF, tenemos un desprendimiento, tenemos este espacio hiporreflectivo que nos demuestran el desprendimiento neurosensorial, ¿cierto? También el EPR bastante irregular y discontinuo, y vemos acá la coroide muy disminuida, ¿cierto? Y perdimos la concavidad habitual. ¿Se acuerdan que teníamos una concavidad habitual de la coroide? Aquí la perdimos. Tenemos que el grosor subfibular está totalmente adelgazado. Lo mismo en la seca, ¿no? En la seca vamos a encontrar lo que le había mencionado anteriormente. Como tenemos esta pérdida del EPR, vamos a tener este aumento de la transmisión, donde vamos a poder ver este efecto en cascada de las estructuras posteriores, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz del OCT va a poder traspasar libremente sin afectación del EPR, y eso va a generar este efecto en cascada de la coroide. Más mediciones de la coroide. Fíjense lo delgada que está la coroide en estos pacientes con esta degeneración macular. Y se acuerdan que también le había mencionado en los estudios anteriores que la medición, o sea, el grosor coroideo disminuía también a medida que el globo ocular se agrandaba. O sea, es importante tener en consideración el grosor coroideo en los pacientes altos miopes. De hecho, en los últimos estudios, esto no está en esta clase, pero me pidieron la vez anterior hacer una clase precisamente de lo que de cómo se ve el OCT en pacientes altos miopes, y ahí se demostraba que a medida que en los pacientes altos miopes la coroide era más delgada, más probabilidad tenían de desarrollar membranas neovasculares clásicas, ¿ya? Entonces, el grosor de la coroide es muy importante estudiarlo en pacientes que tengan alta miopía, ¿ya? Es súper importante, porque vamos a ver que la elongación excesiva no solamente afecta a la retina, sino que también afecta a la coroide y a la membrana de Bruch. Y como les dije, varios estudios han demostrado que el adelgazamiento de la coroide en ojos con alta miopía genera un adelgazamiento de la coroideo capilar y la falta de vasos coroideos. O sea, y eso va a generar también que al producir, bueno, puede ser parte de esta fisiopatología, que al producir este adelgazamiento se explicaría la evolución de una membrana neovascular. Ahora, la coroide sufre un adelgazamiento subfoveal de 12,7 micras por cada década de vida y 8,7 micras por cada dioptría de miopía. O sea, fíjense lo importante que puede ser una alta miopía. O sea, si tenemos una miopía de 10, son prácticamente 87, 88, saquémoslo por 90 micras las que se podrían adelgazar de la coroide. Entonces, el espesor de la coroide puede ser predictivo para la huesa visual en pacientes muy miopes, porque la coroide es responsable, como saben ustedes, de la oxigenación y el suministro de nutrientes de la retina externa, ¿cierto? Fíjense que tiene un paciente miope con una coroide un poquito más delgadita, ¿ya? Eso es lo que está mostrando esta imagen. Y aquí tenemos un paciente alto miope con una membrana neovascular, y fíjense el grosor coroideo que tiene. O sea, sabemos entonces, y esto es lo importante que deberíamos considerar cuando hablamos de pacientes altos miopes, a pesar de que tengan sana la retina, deberíamos dejar registrada si su coroide es un poco más delgada o no. ¿Ya? La oitis, bueno, la oitis es muy importante. Sabemos que la coroide conforma parte de la uvea, entonces que haya una oitis, evidentemente es importante estudiarla. Y tenemos diferentes patologías como el bosco gainacherada,
que aquí lo que tenemos es una panuvitis bilateral asociada con una autoinmunidad contra los melanocitos. Y aquí en un estudio se reportó que todos los ojos con bosco ganachenada se había engrosado notablemente la coroide. O sea, aquí tenemos que la coroide, antes de tratarla, o sea, cuando pillamos la enfermedad aguda, en su fase aguda, puede engrosarse hasta 805 micras. Y se reportó que luego de 2 semanas de tratamiento, del tratamiento que se le da a los pacientes con coca nacherada, la coroide volvió, tuvo su adelgazamiento de 341 micras. Entonces, la evaluación del espesor de coroide en pacientes con este tipo de enfermedades es importante porque nos permite ver, uno, la eficacia del tratamiento y la recurrencia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, entonces es importante el estudio de coroide en pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando tenemos uveitis. Entonces, chicos, y para terminar, como conclusión, sabemos que todos los equipos que disponen de análisis y visualización de coroides, como sería en este caso el software EDI, se convierte en una herramienta práctica clínica para determinar el grosor de la coroide y, evidentemente, es importante para ir abriendo el seguimiento, el pronóstico y el diagnóstico de las diferentes enfermedades que tenemos en la actualidad. Sin embargo, todavía ninguna casa comercial se ha dedicado a hacer un mapeo de de esta estructura de la retina. Y tampoco hay un algoritmo de segmentación automático. O sea, básicamente todavía lo que hacemos en la actualidad es medir la coroide, pero de manera, decirlo entre comillas, artesanal. O sea, nosotros somos los que aplicamos ETI y medimos en base a calipers sueltos. Por tanto, va a depender del ojo que nosotros le pongamos y del reconocimiento de las diferentes estructuras de las capas de la coroide, que nos van a decir si está gruesa o está más delgada. ¿Ya? Por eso lo invito, chicos, a que cuando tengamos diferentes patologías, ya sea una central serosa, degeneración macular, enfermedades de la uvea, por ejemplo, un bosco ganacharada, y evidentemente una miopía, nos demos el tiempo también de aplicar este sistema de visualización llamado EDI o en su otro defecto llamado coroide, o ocupar todas las bondades que nos da el SwebSearch para poder estudiar de manera correcta la coroide. No se olviden que la coroide es parte importante del ojo, nos da la nutrición necesaria en todas las capas externas de la retina, por lo tanto una afectación en esta estructura podría explicar la fisiopatología de muchas enfermedades. Y eso sería la clase de hoy. Supuestamente se le iba a dar mañana, pero como les digo, lamentablemente no puedo. Espero que les haya gustado. Revísenla, por favor, estudienla. Y si tienen cualquier duda, la podemos ir discutiendo en el foro con todos nuestros compañeros. Que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima clase. Saludos.